Vanguardia. El siglo XX ha sido la etapa de la historia del arte que más ha corrido en la sucesión de estilos y tendencias, de forma que encontramos numerosas en un espacio de tiempo relativamente corto. Algunos artistas de dilatada vida profesional han pasado por diversas fases, abrazando diferentes estilos cuando surgían y abandonándolos por otros nuevos cuando lo consideraban conveniente. En general, podemos decir que todas estas vanguardias presentan una gran originalidad. Los pintores representativos de todos estos movimientos estaban permanentemente ensayando e investigando nuevas formas, materiales, conceptos, etc. Algunos eran figurativos. Todos buscan la creatividad artística en base a la originalidad, la libertad e incluso la imitación de lo primitivo. El arte para ellos no es representación, sino presentación, y por ello no tiene que estar sometido a un tema reconocible, ni reflejar tres dimensiones, ni parecer a lo anterior. Esta etapa artística de las vanguardias corresponde a un periodo muy convulso de la historia: la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa y triunfo del comunismo, enfrentamiento absolutismo, liberalismo, rivalidad colonial entre potencias europeas, etc. Un mundo en crisis revitaliza el arte y su expresión, ya que conciencia al artista y le convierte en inquieto buscador de cosas nuevas y provocadoras, reaccionando contra las injusticias que le rodean. Entre sus características está el rupturismo. Si algo caracterizó a las vanguardias fue su deseo de ruptura con la tradición. Las vanguardias históricas procuraron por todos los medios romper con los paradigmas del academicismo para encontrar nuevos caminos creativos. Oposición a la imitación de la naturaleza. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se medía en virtud de la capacidad técnica del artista para imitar la naturaleza, además de su capacidad compositiva. El cuestionamiento del academicismo y la aparición de las nuevas tecnologías de la imagen permitieron liberar el arte de esta función. Carácter interdisciplinario. Un elemento frecuente en el vanguardismo es el estrechamiento de la relación entre las diferentes expresiones artísticas, como pintura, literatura, artes escénicas y musicales. Carácter experimental. El espíritu de las vanguardias estuvo signado por el carácter experimental, tanto en las artes plásticas como en la literatura. Los elementos compositivos fueron sometidos a un intenso proceso de indagación creativa que pretendía poner a prueba los límites de las disciplinas artísticas. Proclamación de la autonomía del lenguaje plástico y literario. Estos elementos permitieron que, por primera vez en la historia del arte, la atención estuviera estrictamente centrada en el lenguaje plástico, valioso en sí mismo, en lugar del tema. Búsqueda de la originalidad. Según Pierre, si algo había favorecido al impresionismo varias décadas antes de las vanguardias, fue la voluntad diferenciadora de estilos entre los artistas. Cuando a esto se le sumó el rechazo del arte como imitación de la naturaleza, la búsqueda de la originalidad se convirtió en una obsesión artística de la primera ola de vanguardias particularmente. Carácter conceptual. Si la búsqueda de la originalidad en un principio estuvo enfocada en el lenguaje plástico, poco a poco el foco de atención se desplazó al concepto en sí mismo. Provocación, humor y sarcasmo. Ya que eran rupturistas, las vanguardias también pretendían ser provocadas y desafiantes, y en algunos casos sarcásticas. La voz del artista cada vez era más presente, y poco a poco surgieron corrientes en el medio, de ellas altamente críticas con el estado de las cosas. Libertad de expresión. Los artistas y escritores de vanguardias aspiraban a la absoluta libertad de expresión. El arte y la literatura se concebían como una tribuna desde la cual se podía ejercitar la libertad del pensamiento y la libertad creativa. Entre sus representantes está Faubismo, la danza de Henri Matisse, de 1869 a 1954. A independencia del color, que además es muy intridente,
Caracteriza esta tendencia de artistas dominados por la crítica fauves. Asimismo, el dibujo se hace con gruesas líneas que cambian de color, incluso dentro de la misma figura. No se preocupan de la luz ni de la profundidad. La pintura debe ser autónoma, no pretende imitar nada. Matisse decía: yo no creo ninguna mujer, sino que hago un cuadro. La danza nos muestra una enorme sencillez en su estructura, movimiento que sobrepasa el marco, contraste brutal de colores sin matices y movimiento circular continuo. Matisse trata por separado dibujo, color, forma, movimiento y composición. Orfismo, Torre Eiffel roja, Robert Delaunay, 1855-1941. Este cuadro forma parte de una serie en la que nos parece que la famosa torre pareciese que se desmorona y fragmenta. El efecto lo consigue Delaunay con la yuxtaposición de perspectivas. Distintos puntos de vista a la vez parecen trocear la torre y ofrecérnosla como en una visión extraña y alucinada. Acompañada de edificios vecinos, parece haber sido sometida en un bombardeo apocalíptico. El orformismo tiene bastante que ver con el cubismo, contemporáneos y complementarios. Futurismo, Umberto Bosciani, 1882-1916. En este movimiento de un corredor, Bosciani busca plasmar en la tela el dinamismo de la era moderna, sacudida por una revolución de desarrollo industrial. El movimiento típico de la era actual quiere reflejarse como protagonista por encima de cualquier otro aspecto. Un mismo objeto tiene que dar sensación de movimiento mediante el único recurso del color, muy vivo, y así se multiplican las posiciones de un cuerpo como lo hacía el cine lento a comienzos del siglo. Expresionismo, El grito, Edvard Munch, 1863-1944. Este famoso cuadro es el más representativo del expresionismo. Curvas sinuosas, colorido arbitrario y chillón, sensaciones de angustia y agobio, seres atormentados e inquietantes conforman una visión pesimista del hombre y su realidad. La desesperanza preside los cuadros expresionistas que, como pueden ver, muestran lo sórdido y lo lúgubre por encima de cualquier parecido al mundo que nos rodea. Es la interpretación pesimista y tenebrosa de esa realidad. Expresionismo abstracto, Pollock Rothko. Se dio en los Estados Unidos en las décadas de los 40 y 50, y estos artistas comenzaron pintando cuadros realistas para evolucionar después hacia el abstractismo. Jackson Pollock, 1912-1956, aplicó una nueva técnica, el chorreado. Consiste en poner la tela en el suelo, prescindiendo del caballete, y aplicar la pintura sin pincel, lanzando botes y tubos abiertos, bailando alrededor de los botes de pintura para homogeneizar sus obras. En fin, todo muy atractivo. Mack Rothko, 1903-1970. Utiliza manchas de color organizadas de forma vagamente geométrica, con superficies lisas. Crea una atmósfera de calma y serenidad. Diversos colores sobre un fondo logran un efecto poderosamente decorativo. En sus cuadros, Rothko usa exclusivamente el color a quien hace hablar. No encontramos dibujo, perspectivas, figuras, solo colores, eso sí, auténticamente expresivos. Realismo, Andrew, El mundo de Cristina. Pese a todas las innovaciones, no desaparece la tendencia realista imitadora de la realidad, y Andrew es un gran representante de ello. En este mundo de Cristina nos recrea un ambiente inquietante sobre la realidad del ser humano y sus temores. La chica paralítica, Cristina, vecina del pintor, está hecha sobre la hierba, tratando de arrastrarse hasta su casa, muy lejana al fondo. Ella solía desplazarse así por el campo de hierba llevando ramitos de flores, y eso impactó a Andrew.